Ya. Bien, vamos a continuar nuestra clase de ecuaciones diferenciales. Bien, vamos a estudiar hoy reducción de orden. 4.2, esto lo estoy haciendo por el TENIC siglo, ¿ok? La edición 9, ¿ok? Bien, miren. Reducción de orden, ¿ok? Vean lo siguiente. Nosotros tenemos las siguientes ecuaciones diferenciales. La ecuación diferencial general, ¿no? Pero nosotros vamos a aplicar este método a una ecuación diferencial de orden 2, ¿ok? Con coeficientes variables, ¿ok? Sería la siguiente. A su 2x y2' más a su 1x y' más a su 0x y igual a 0. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes variables, ¿ok? Lineal, ¿no? Entonces, ¿qué se llama reducción de orden? ¿En qué consiste el método de reducción de orden? Consiste en que si conozco una solución, puedo conseguir la segunda solución a través de un procedimiento. ¿Okay? Veamos lo siguiente. Vamos a hacer el ejemplo que está en el libro. ¿Okay? Ejemplo. ¿Okay? Esto es de la sección. Esto está de inicio. ¿Okay? ¿Qué nos dice esto? Bien. El ejemplo 1, primero vamos a hacer un ejemplo pequeño, luego hago la demostración, luego hago otro ejemplo y luego voy a hacer dos problemas más. Ok. Entonces. ¿Se acuerdan cuando tuvimos variación de parámetros? Que proponíamos una solución que es se conoce una, la multiplico por la otra, ¿okay? Algo así. Bien, vamos a proponer reducción de orden. Bueno, observen, reducción de orden. Voy a reducir el orden de la ecuación diferencial. Si conozco una de las soluciones. Bien, entonces observo lo siguiente. El ejemplo 1 me dice dado y1 igual a e a la x, que sea una solución de la siguiente ecuación diferencial: y2' menos y igual a 0. ¿Ve? En el intervalo menos infinito a más infinito. Ok, por el intervalo ahora es importante, ok. Entonces, bueno, ¿qué tengo yo? Vamos a hacer un ejemplo primero así y después hago la demostración general. El objetivo es que si yo tengo una solución conocida, ¿ok? Entonces yo puedo hacer, por medio de reducción de orden, llevar esto a una ecuación de primer orden, resolverla y conseguir la otra solución. Observa. Bien, entonces hago lo siguiente. Se propone la siguiente solución: que y2 sea una u de x desconocida por y1 de x. ¿Quién es el y1 de x en este caso? E a la x. Entonces tengo u de x, e a la x. Yo propongo esa solución. Conozco una, ¿sí? Entonces la segunda la propongo como la multiplicación de una función desconocida por la primera. Y sustituyo en la ecuación diferencial acá. Bueno, tengo que sustituir y' y no y 2'. Entonces vamos a hallar y2'. Y2' sería aquí. Voy a quitarle el u de x, para hacerlo más sencillo, ¿no? Entonces sería u' e a la x más u e a la x. Esa es la primera derivada. Y la segunda derivada sería u2' e a la x más u' e a la x más u' e a la x más u e a la x. Eso lo sustituyo en la primera ecuación. Bien, ¿qué obtenemos? Vamos a obtener lo siguiente. O sea, u2' e a la x más, aquí podemos sumar estos dos términos de manera 2u' e a la x más u e a la x menos y. Y y era menos u e a la x igual a 0. De aquí tenemos lo siguiente: este término con este término se me elimina. Bien. Y obtengo la siguiente ecuación. Obtengo la siguiente ecuación, que sería e a la x que multiplica a u2' menos 2u' igual a 0. ¿Ok? Evidentemente, ahora, e a la x nunca es 0 en este intervalo. Bueno, en el índice no. Entonces puedo pasar a dividir el e a la x y obtengo la ecuación diferencial u2' menos u' igual a 0. Observen la diferencia.
para hacer una ecuación diferencial de segundo orden donde no conocía el U', a una donde tengo U2' y U'. ¿Ok? Aquí puedo hacer un cambio de variable, es decir, U' es igual a W, así que U2' sería W'. Cuando la sustituyo me queda la siguiente ecuación: W' menos 2W igual a 0, y ese es del primer orden. O sea, al hacer el cambio de variable, reduzco una ecuación donde yo puedo hacer al hacer esta sustitución, paso de una ecuación diferencial a otra donde yo puedo, por medio de un cambio de variable, reducir el orden. Esto lo puedo resolver por factor integrante o separación de variables, ¿entendido? Esto sería en este caso de W a dx es 2W, así que W entre W es igual a 2dx. Integramos, me queda neperiano de W es igual a 2x, así que W es igual a E a la 2x, ¿sí o no? Pero W es U'. U' es igual a E a la 2x, así que U sería la integral de eso, que es E a la 2x entre 2. Ahí tenemos U de x, pero eso no es lo que estamos buscando. Estamos buscando Y2, así que Y2 sería ¿quién? Y2 de x sería ¿quién? La U, que es E a la 2x. ¿Ok? La U sería E a la 2x entre 2, y Y1 sería E a la x, así que tenemos E a la 3x entre 2. Ya conocemos la segunda solución. ¿Ven? Conociendo la primera, puedo conocer la segunda. ¿Ok? Observen acá. Aquí creo que hay algo. Este más, cuidado con los signos, me está pasando. ¿Ok? Este más yo acá. De todas formas, no. Este más es más que digo. Entonces no, aquí no es más, aquí es más, ok, más, menos, y ahí simplemente era que a la menos x era la menos x, ¿sí? A ver. Sí, era la menos x. Entonces, muy bien. Ok, era la menos x. Entonces tengo que y1 vale e a la x, y y2 sería ¿quién? E a la menos x entre 2 en este caso. Así que en general la solución sería ¿quién? C1y1 más C2 y2. Así que sería C1 e a la x más C2 e a la menos x. ¿Entendieron? Ahí en el C2 observemos el negativo, ¿ok? Podemos observar el signo, ¿ok? Bien, entonces, así que, ¿cuál es la moraleja? Teniendo una solución conocida de la ecuación diferencial, una que se conozca, por medio de este cambio, que se llama variación de parámetros, obtenemos la segunda solución. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿por qué? ¿Quién me da la primera solución? ¿Sí o no? O sea, ¿por qué yo debo emplear un método si conozco una? ¿Ok? ¿Por qué debo emplear un método adicional para conocer la segunda? O sea, el método que se empleó para conseguir esa primera no me daba la segunda. ¿Sí me explico? Sí. Sí, exactamente. Vamos a ver más adelante, cuando resolvamos esta ecuación diferencial con coeficientes constantes, que nos va a salir una sola solución, que es repetida. ¿Se acuerdan cuando se resuelve la ecuación diferencial de una ecuación algebraica? Sí. Ax cuadrado más bx más c. Sí. A veces la raíz de multiplicidad 2. Sí. Esa multiplicidad aquí me va a decir, ya veremos más adelante, que tengo la misma solución repetida dos veces, pero como es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, debo tener dos soluciones.
Entonces, conociendo una, consigo la otra. ¿Entendido? Bien, ahora vamos a pasar a demostrar el método, digamos, digamos el caso general, ¿ok? Este sería el ejemplo que está en el déficit, ¿ok? Bien, entonces vamos a hacer la demostración en el caso general. ¿Qué se hace? Primero agarramos la función y dividimos la ecuación diferencial, le ponemos una forma estándar, dividimos todo por A2x. Entonces tenemos y2' más A1x entre A2x más A0x entre A2x. ¿Ok? Esto lo vamos a llamar como, este sería nuestro P de x. Este sería, vamos a etiquetarlo como lo etiquetamos, como Q de x. ¿Okay? Q de x. O sea, tengo la siguiente ecuación, ¿no? Y2' más P de x, y' más Q de x, y igual a 0. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Supongamos que conozco una solución y1, ¿ok? y1 es conocido, ¿ok? y1 es conocido. y1 es conocido. Entonces proponemos que y2, observen, voy a quitarle el de x, ¿sí? Para hacer un poquito más, sería u y1. ¿Ok? ¿Entendido? Entonces sustituyo y1, escúcheme, y1 es solución de esto. Si coloco y1, déjenme colocar esto así, ¿cuánto va a dar? 0. Ella es solución, satisface, ¿sí? Tengan eso ahí en cuenta, ¿ok? Porque lo vamos a usar ahorita. ¿Ok? O sea, bueno, mejor dicho, al ser una solución, esto vale. ¿Sí? Es 0. ¿Entendido? Y una es conocida, es una solución. Satisface la ecuación. Como es de segundo orden, tengo que conseguir la otra. Bien, entonces proponemos esto y hacemos el procedimiento anterior. Lo que vamos a hacer es derivar. y2', entonces sería u' y1 más uy1. Y y2', la segunda derivada sería u' 2y1 más uy1 más uy1 más. Muy bien, ¿sí? Y sustituyo estos tres ingredientes, los sustituyo en la ecuación que está acá. Esta es la ecuación general, no importa quién sea P y Q, ¿entendido? Hace un momento hicimos el ejemplo de P, tiene un valor específico de función, pero esto de forma general. Entonces venimos para acá, sustituimos y2', que sería u2', y1 más u', estos dos términos los podemos sumar, ¿ok? Sería 2 u' más y1' más p de x por esto, más p de, voy a colocar p y1 más p u y1 primo, y finalmente colocamos q por u y1. Ok, perfecto. Bien, recuerden cuál es el objetivo: buscar una ecuación ahora de segundo orden donde me aparezca el u', de manera que pueda hacer un cambio de variable y reducir la primera orden. Entonces, observen lo siguiente. Tengo este término, este y este tienen uy, a ver, estoy buscando el Q, digamos el Q tiene que desaparecer. ¿Ok? Vamos a buscar esta, tengo aquí, vamos a ver qué tengo, uy1 voy a sacar cuánto como un U. Ok, observen estos tres términos, este y este, ¿sí lo ven? Observen. Este término, ¿qué tienen en común? La función. Le coloco U
factor común de quién? De Y2', ¿sí o no? Más P Y1', más que Q Y1. ¿Para que sí? Y me quedan estos tres términos, que serían más, y lo voy a colocar en rojo para crear uno nuevo. Voy a colocarlo así. Y1, recuerden que los Y1 son conocidos, o sea que sería así. Voy a colocar así. Y1 U2' más 2Y1 U' más PY1 U'. Ahora, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale eso? 0, porque el Y1 es solución. Y entonces esto se me elimina. Y me queda solamente esta. Y me queda así. Y1 U2' más, aquí sacamos factor común esto y me queda 2Y1 más P Y1 U'. ¿Listo? Dígame. Pero en donde dice 2Y1 falta el primo, porque es 2Y1', 1'. A ver, miren. Aquí. Ajá. Aquí. Sí. Ok. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, tienes razón. Gracias. Pero, resumen de resumen. Tengo una ecuación de segundo ¿qué? Orden, ¿sí o no? Y no aparece, aquí puedo hacer que W sea igual a U'. Y me queda de primer ¿qué? Orden. Entonces veamos. Aquí hacemos W igual a U'. Así que esto implica que W' es U2'. Y me queda así, Y1 W' más 2Y1' más PY1 W. Y esa ecuación es de primer orden y es separable, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacer? Recuerden que Y1 es una función conocida. Es como en ese caso pasaría a ser el A2 de la ecuación. ¿Sí lo ven, no? Bien, entonces aquí simplemente podemos aplicar separación de variables. Nos queda así. Pasa esto para allá. Esto pasa para acá, me queda aquí. W'. ¿Qué hacemos aquí? W a dx sería igual a menos 2Y1' más PY1 W entre Y1. El de X pasa para allá, el de W pasa por acá. De W entre W es igual a menos 2Y1' más PY1 X. ¿Entendido? Ok. A ver qué tenemos acá. Este Y1. Entonces podemos integrar. Aquí me quedaría. O en este punto, a ver, déjame ver aquí. Déjame ver, estoy siguiendo acá, ¿ok? Voy a hacerlo como sale el libro, ¿ok? Para no. Voy a hacerlo aquí. Tengo así, ok. Tengo esto. Voy a ir entre Y1 todo. ¿Ok? Tengo W' más 2Y1' entre Y1 más P. ¿Lo ven? Y divido entre W todo. Así que me queda así. O sea, mejor dicho, divido todo entre Y1, W. ¿Sí ven? Si lo divido aquí, me queda el Y1 me queda el W. Y aquí, si me da el W, queda el Y1. ¿Y esto sería cuánto? Igual a 0. ¿Okay? Pero de W es ¿quién? De X, ¿sí o no? O sea, W' es de W a de X. O sea, W'. No, W' sería ¿quién? Ok, no. De W a de X, ¿ok? Entonces al colocarlo aquí me queda de W a de W a W. Y multiplico todo por dx, me queda 2Y1' de x entre
y1 más p de x cuadrado a 0. ¿Lo ven? ¿Sí? Y ahora se puede integrar cada parte. Entonces no ven cómo hacer lo que yo hacer. Aquí me queda neperiano de w más 2 veces neperiano de y1 más la integral del p de x. ¿Sí se dan cuenta aquí, chicos? ¿Se dieron cuenta esto? U de U. ¿Sí o no? Sí. A ver. Sí, U de U, ¿lo ven? Entonces acá me queda neperiano de W más neperiano de Y1 al cuadrado igual a menos P de X. ¿También? Por propiedades de los logaritmos, neperiano de W Y1 al cuadrado igual a menos P de X. Aquí que me queda que W Y1 al cuadrado es E a la menos la integral del P de X de X. ¿Claro? Despejo W. W sería, cuidado, ok, ya va. Tengo el Y1. No, pasa que aquí tengo que tener esto. Aquí está bien. Ok, ahí está bien. Aquí tengo esto. No, está bien. Muy bien. Claro, por supuesto. Que viene aquí E a la menos la integral del P de X de X, ¿sí o no? Ahora, pero el W, ¿quién es? Despejo W. Me queda este menos 1 acá. Aquí va una constante por acá. Me queda E a la menos P de X sobre ¿quién? Sobre Y1 cuadrado. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Bien, y ahora simplemente ¿quién es W? W es U'. Así que U es la integral de eso. ¿Sí? O sea que como W es igual a U', esto implica que U sería C por la integral de E a la integral del P de X entre Y1 ¿qué? Al cuadrado. Ese sería ¿quién? El U de X. Pero ¿quién es la solución? Y2. Y2 va a ser ¿quién? Y1. Y1 por la integral de E a la menos la integral del P de X dividido entre Y1 al cuadrado. ¿Cómo claro? Entonces, esa es la forma general, esa es la ecuación, esa es la fórmula 5 del libro de Denis Silverman. Entonces, cuando queramos conocerla, si tenemos la primera solución, ¿ok? Simplemente sustituimos aquí la primera solución. Ok, disculpe. Si tengo esta ecuación y tengo la primera solución conocida, ¿qué hago? Lo pongo en forma estándar y identifico quién es el P. ¿Entendido? Si identifico quién es el P, entonces coloco el P aquí, integro, coloco el Y1 que conozco, vuelvo a integrar y multiplico por Y1 y tengo ¿qué? Y2. Entonces aquí tenemos que lo siguiente. Hay dos cosas. Si se les pregunta, resuelva esta ecuación por el método de reducción de orden, usted hace el procedimiento. Ahora, si le digo, use simplemente la ecuación, son dos cosas diferentes. ¿Entendido? Entonces, ¿por qué? Ahora puedo decir, no, va a borrar todo esto, se va a olvidar de esto y me va a sacar solamente esto. ¿Verdad que sí? Sería más fácil, ¿sí o no? Pero es fácil hasta cierto punto, porque si se lo olvida, se sabe el método. ¿Entendido? Entonces veamos un ejemplo, el ejemplo 2 del libro, ¿no? ¿Ok? Vamos a hacer... Ok, di el ejemplo 1, di la teoría, voy siguiendo el libro, ¿ok? Voy para el ejemplo 2. Vamos a... Y en el ejemplo 2,
dice así. La función y1 igual a x cuadrado es una solución de la ecuación x2' y cuadrado menos 3xy, ¿ok?, más 4y. Ok, miren. En el primer ejemplo hice el método, ¿sí o no? En el primer ejemplo hice el método. Ahora deduje la fórmula general, ¿sí? En este ejemplo vamos a usarla directamente. Entonces, ¿qué se hace? Tengo la ecuación, ¿quién es P? De eso solamente de qué depende, de Y1 y del P. Entonces lo ponemos en la forma estándar, ¿cómo? Dividiendo entre x cuadrado, me da eso más 4x cuadrado y. Así que P de x, ¿cuánto es? ¿Quién es? Menos 3 entre x, ¿sí? Al revés, disculpa. Es 2 cuadrado y el. Muy bien, ¿sí? Dividido entre x cuadrado, este es el P y este es el Q. Pero ¿qué nos interesa? El P solamente. La integral del menos P de x sería ¿quién? Menos 3 neperiano de x. Sería menos 3 entre x de x. Así que sería eso, ¿cuánto? 3 neperiano de x. Que eso es igual a neperiano de quién? De x a la 3. Esto implica que e a la menos p de x es e a la neperiano de x cubo, que es x al cubo. ¿Estamos claros? Simplemente estoy haciendo esta integral. Ahora, el y2 sería ¿quién? y1, ¿quién es? X cuadrado por la integral de x cubo dividido entre y cuadrado, que es x a la 4. ¿O no? ¿Sí? ¿Eso me da cuánto? X cubo entre x a la 4 es 1 sobre x. Y la integral sería ¿quién? Vamos a colocarlo acá para que quede. No, ok, aquí es de x entre x, por tanto esto es x al cuadrado neperiano de x. O sea, y2 es la misma solución pero multiplicado por. De hecho, y2 es la misma solución multiplicada por otros términos. ¿Ok? Entonces en ese caso tengo que y1 es x cuadrado y y2 es ¿quién? X cuadrado neperiano de x. Una solución general sería ¿qué? Recuerda que si tengo dos soluciones serían linealmente independientes. Y sería c1x cuadrado más c2x cuadrado neperiano de x. Esa es la solución. Entonces tenemos dos ejemplos, ¿sí o no? Bien. Podemos hacer otros dos ejemplos. O mejor dicho, este es el procedimiento que estamos haciendo, ¿ok? Entonces con esto terminamos lo que es reducción de orden, ¿ok? Tal como está en el centro. Gracias. No se trata. Ok, 28 minutos, ¿ok? Yo te lo corto, lo pongo allá, ¿ok? ¿Les pareció bien? Okay. Yo tenía dos ejercicios que iba a hacer más, pero media hora está viendo. Si una hora ya no vamos a ver. Porque iba a ser los ejemplos. O sea, ahora, ¿vieron lo que hice? Los ejercicios están igualitos. Menos uno que yo iba a hacer, pero no estamos en 4. ¿Okay? ¿Aló? No lo vemos, no hace. ¿Okay? El lunes tenemos pruebita de esto. De los problemas que tenemos. ¿Entendieron? ¿Cómo están? Gracias. El mismo problema, el mismo antes de analizar. O sea, no lo de analizar. Es lo que tienen analizar, ¿sí o no? Y de computadora, dime. Sí. Ya esto para todos, ¿ok?